pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó, Cristo resucitó. 1, 2, 3, va. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiera ir con ustedes a Juan capítulo 6. En el libro de Juan podemos ver la historia en la cual nos muestra cómo Jesús alimenta a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Un milagro, ¿no? Que tan solo con 5 panes y 2 peces, toda esa gente pudo quedar satisfecha. Esto sucedió en presencia de los discípulos. En este mismo capítulo de Juan, capítulo 6, nos muestra cómo
al día siguiente las personas de esta multitud empezó a buscar a Jesús y se movilizó a otro lugar justamente en esta búsqueda. Y cuando lo hubo encontrado a Jesús y sus discípulos, la palabra nos muestra, ¿no?, que la gente le preguntó a Jesús cuándo había llegado a ese lugar. Lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 25. Lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? ¿No? Jesús respondió: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Como les comentaba, en este capítulo vemos esta alimentación, una alimentación milagrosa, y la gente empieza a seguir a Jesús por las señales, por las sanidades que hacía, y en este caso puntual por esta alimentación. Y Jesús les dice en este versículo 26 que hemos leído, que básicamente la gente lo estaba buscando, no porque hubiera entendido estas señales, sino porque quedaron satisfechos, ¿no?, de la comida física, y no por haber entendido los milagros que había hecho Jesús. Versículo 27. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Jesucristo empieza a mencionar en este versículo de que no debemos preocuparnos por esta comida que perece, sino que por un alimento que para vida eterna permanece, la cual Él nos dará, que es su palabra. Versículo 28. La gente le preguntó: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Estas personas le preguntan a Jesús y le dicen: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y ese es el pensamiento que usualmente tenemos. Pensamos que la salvación es por algo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Debo comportarme bien. Pensamos atribuir que somos salvos por algo que nosotros tengamos que hacer. Pero Jesucristo le dice en el versículo 29, Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Lo único que deben hacer es creer. La salvación, hermanos, no son por obras, para que nadie se jacte, sino esto es por gracia, y esto es por fe. Entonces, como hemos visto, las personas pensaban que debían hacer algo, y eso es lo que hoy en día también podemos pensar: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que hacer esto, lo otro, y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como hemos ido viendo, esta fe viene por el oír, y el oír por su palabra. Pero sigamos con esta parte de la historia. Versículo 30, estoy en la versión del lenguaje actual. Entonces le preguntaron: ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Interesante esta pregunta en esta conversación que están teniendo la multitud con Jesucristo, porque nos muestra el corazón de incredulidad que hay en el hombre, que hay en nosotros. El hombre tiene que ver una prueba. ¿Qué milagro harás para que te creamos? No fue suficiente porque no habían entendido aquel milagro sobreabundante de esta alimentación milagrosa, para la redundancia. Ellos querían ver: ¿qué milagro harás? Muéstranos, ¿no?
propio el corazón incrédulo del hombre. Ver para creer, tengo que ver que algo suceda, tengo que experimentar algo para recién creer. Y hermanos, la palabra es clara. Esta fe viene cuando permanecemos en la palabra de Dios, cuando empezamos a oír su voz. Danos una prueba, ¿no? Queremos ver una prueba, queremos ver para recién creer que eres el Hijo de Dios, que eres sido enviado por Él. Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Nuevamente empiezan a tocar el alimento físico y hacen referencia a lo que pasó muchos años atrás con el pueblo judío cuando estaba en el desierto y fue sustentado por Dios. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente dijo, Señor, danos siempre ese pan, nuevamente apuntando su mirada al pan físico para estar satisfechos. Jesús le dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. El que confía en mí y el que cree en mí. Hermanos, Dios llena todo. Dios es suficiente, más que suficiente. Y quería compartir este fragmento de esa historia para que en casa puedan seguir meditando en ello, en la cual nos muestra la soberanía de Dios, cómo es Dios el que llama. Y Jesucristo no echa fuera a nadie a lo que Dios ha enviado. Pero principalmente quería centrarme en ver, número uno, que no son por obras. La salvación no es por cosas que hagamos o dejamos de hacer. Y número dos, es que tenemos que reconocer que en nuestro corazón hay incredulidad y que la única manera de poder transformar este corazón de piedra por un corazón de carne, para poder confiar en Dios, es por medio de su palabra. Cuando empezamos a oír de manera continua su palabra, reconocemos nuestra condición delante de Dios. Cuando empezamos a oír su voz y podemos verlo a Él, el único Dios soberano, digno de toda gloria y de toda honra. Y cuán necesitados estamos de Él. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos permite, Señor, poder entender nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer cada día en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder pelear, Señor, y poder correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, Señor. Siempre puesto los ojos en ti por medio de tu palabra. Reconocemos que nuestra carne es débil, Señor, pero ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a poder pelear la buena batalla. Como aquel soldado, Señor, que no se enrede en los negocios, Señor, de la vida. Ayúdanos, Padre Santo, a poder terminar con éxito, Señor, esta carrera. Eres tú el que haces la obra en cada uno de nosotros, Señor. Eres tú el que nos llamaste y eres tú el que vas a perfeccionar aquella obra. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.